Doctora Milagros Carguancho Mendoza, muy buenas noches y compañeros presentes, muy buenas noches. Mi nombre es Julián Pérez Borda, bachiller en Administración. En esta oportunidad les voy a dar a conocer acerca de mi tema, que es la influencia de la rentabilidad, no, perdón, la influencia de los regímenes tributarios en la rentabilidad de las MIPES Abancay 2022, en el cual vamos a tomar causas, subcausas y consecuencias, ¿no? O efectos del tema. Por ejemplo, tenemos en las causas como son, ¿no? La formación de actividades empíricas, el desconocimiento de normas y leyes, y también las malas decisiones cuando un empresario, al momento de formar su empresa, no sabe a qué régimen acogerse, ¿no? Y también la falta de asesoramiento en comprobantes de pago y la falta de asesoramiento en el crédito fiscal, que no desconocen bastante, algunos no saben, y no saben el cálculo más que todo el IGB y el impuesto a la renta. Y por otro lado también tenemos los ingresos, los egresos, ¿no? No saben el cálculo de sus ingresos y egresos y no manejan la gestión de inventarios, ¿no? De mercaderías, no saben cómo llevar ordenadamente o organizadamente. Y también otros no saben cuál es el margen de utilidad de sus ganancias. Por lo tanto, eso ya conlleva un poco conocimiento en ganancias y pérdidas. Bueno, como efecto del tema vamos a tener, pues, ¿no? Evasión tributaria. A causa de la carga y presión de tributación, les lleva a una evasión tributaria. Muchos evaden tributariamente y otros desaparecen, ¿no? Las MIPES se extinguen a causa de este enredo de mucha, digamos que fuera carga presión o migran a la informalidad debido a que por no saber o por no conllevar estas cuentas o declaraciones mensuales de tributos, se van a la informalidad. Y por ende, otros siguen persistiendo, pero con bajas utilidades. Y para esto hemos tocado un antecedente internacional, pues por un autor tal Fernández, Yayaviri, en la ciudad de Ecuador. Lo mismo nos menciona que en esta parte de esta tesis dice que existe una evidencia empírica que demuestra que el efecto negativo que tienen los impuestos acerca de los empresarios, ¿no? O sea, quiere decir que hay una carga y presión tributaria por parte del Estado y esto conlleva efectos negativos en las MIPES, porque ¿no? Van a percibir poca rentabilidad a cambio de tal vez de mucha inversión que al final han comenzado a formar su actividad como unidad económica o empresarial. Y en conclusión tenemos, ¿no? El tipo de impuesto está obligado a pagar, como todo empresario tiene la obligación de pagar, ¿no? Y se producirá, lo que se quiere es que deberían reducir los impuestos o las tasas o dar mayores facilidades, ¿no? Y eso es lo que menciona, al igual que en el Perú, en Ecuador. Y también cabe resaltar que en nuestro país hay un antecedente como nacional a tal autor choque prácticamente con Walparimachi y Reina en el año 2017, hablan sobre la influencia de los regímenes tributarios, como en la rentabilidad financiera de una empresa privada, en el cual, ¿no? El nivel de rentabilidad no dice que ha decaído de esta empresa. ¿Debido a qué? Debido a a la mucha tasa de impuestos, ¿no? Y el cual no supo manejar. Entonces hubo un deficiente, por ejemplo, en su propia organización interna, la cobranza, el carente de empleo, ¿no? Inadecuado servicio tal vez al cliente, también escasa gestión en inventarios, ¿no? Entonces, lo que se quiere como en conclusión en este parte de este antecedente es que los regímenes tributarios deberían influir favorablemente a la rentabilidad de la empresa de esta empresa privada, ¿no? Reducir costos, tener mayor garantía financiera, tener mayores usos de comprobantes de pago, control adecuado de su ingreso y salida de sus productos, mercancía, como decíamos hace rato, una gestión eficiente y manejo de sus inventarios. Y como fundación o como bases teóricas, también hablamos de nuestras dos variables que son uno, por un lado los regímenes tributarios y por el otro lado la rentabilidad. Según un autor en su tesis mencionado y habla acerca en sus bases teóricas de las dos teorías que hemos podido recopilar es qué son los regímenes tributarios. Los regímenes tributarios en sus bases teóricas de este autor nos dice que, ¿no? Es dar a conocer el cumplimiento de los contribuyentes,
¿no? Permitiendo determinar si la actividad que se ha realizado constituye un elemento fundamental para la proyección, ¿no? Para la proyección económica de su negocio, en el cual ellos deben saber cuáles son los requisitos, cuál es el más beneficioso o cuál es el más adecuado, ¿no? Hablamos del régimen. Y finalmente, ¿no? Cómo cumplirá sus impuestos. Entonces, esto es con respecto a los regímenes tributarios. Entonces, lo mismo acá se menciona cuatro tipos de regímenes. Uno que es el régimen, el nuevo RUS, más conocido como el nuevo régimen único simplificado, régimen especial de rentas, RER, el régimen MIPE tributario y el régimen general. También con la segunda teoría mencionado con otro autor en su tesis titulado, pues según PILPE 2020, igualito nos define sobre los regímenes tributarios. Dice, son las categorías, en esta parte lo mencionó, son las categorías a las cuales, ya sea persona natural o jurídica, posee, que posee, va a iniciar un negocio. Que va a iniciar- y todo negocio debe estar registrado ante la SUNAT y con la intención de cumplir con el pago de impuestos según las transacciones comerciales que realiza su negocio. Y también lo mismo acá menciona cuatro regímenes, ¿no? Uno, el nuevo RUS, el RER, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Y las bases, lo siguiente es la fundamentación teórica sobre la rentabilidad. Dice, según Sánchez, ¿no? En 2002, en su libro tal, menciona que la rentabilidad mide el beneficio o un lapso de tiempo que lo que ha invertido tiene que producir. Y de igual manera, él lo clasifica o no, en este base teórico lo menciona en dos, que es la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Como sabemos que la rentabilidad económica son los beneficios antes de los intereses, impuestos y del activo total, ¿no? Es ese dinero que es el excedente de eso, es la rentabilidad económica. Mientras que la rentabilidad financiera, ¿no? Es el beneficio financiero que busca cuantificar la capacidad de retribuir a los dueños de la empresa, de la corporación o de la MIPE, ¿no? Y de igual manera, por otra teoría, mencionamos a un autor que es Hitman, que habla bastante de la rentabilidad financiera. Justamente dice que es la medida que se relaciona el rendimiento de la empresa con las ventas, los activos o el capital, ¿no? Y esto más que todo contribuye en los inversionistas, en los dueños, ¿no? Y también en esta parte lo clasifican tres rentabilidades. Una que es la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y la rentabilidad sobre ventas. A diferencia, en esta parte es lo que se aumenta es más la rentabilidad de ventas. ¿Qué es la ventas? Sabemos que mide la rentabilidad del margen sobre venta, o sea, la relación entre las utilidades netas y las ventas totales. Eso sería la utilidad neta. Eso significa que ha obtenido después de los pagos los intereses, ¿no? Y como conclusiones, doctora y compañeros, les voy a mencionar cuatro conclusiones. Dice que los regímenes tributarios en el Perú existen cuatro, como ya les he mencionado anteriormente, y que tanto las personas naturales como jurídicas podrían optar de acuerdo a su conocimiento. O sea, uno debe saber y conocer a qué régimen pertenecer. Y otro sería, ¿no? Otra conclusión, muchos de las MIPES actualmente están en descontento en el régimen al cual pertenecen. Por lo tanto, tomaron una decisión por falta de asesoramiento, de capacitación, ya sea por parte del SUNAT o por algún profesional, ¿no? Y otro sería, alguna de las MIPES dice que, como en la ciudad de Bancay se está haciendo el estudio, cada año desaparecen a causa de la excesiva tributación e infracción, ¿no? En el cual tal vez con una recomendación sería posteriormente que se debe cambiar algunas políticas tributarias. Y cuatro, como mencionando siempre sobre nuestra variabilidad de rentabilidad, las unidades económicas son escasas o tienen escasos malos manejos en sus recursos y en principio no hubo un estudio tal vez adecuado como un estudio de mercado en el rubro, ¿no? En el cual conlleva una mala decisión y finalmente podrían desaparecer muchas de las MIPES. Y con esto concluyo y acabo, doctora. Y acá también siempre vale mencionar nuestras referencias bibliográficas. Y finalmente, gracias, doctora, por el presente. Y me retiro.